En este vídeo vamos a realizar la primera parte del taller de paralelogramos, que consiste en comenzar dibujando dos rectas paralelas usando los dos bordes de una regla. Después, con la misma regla, dibujaremos otro par de rectas paralelas, pero que intersequen perpendicularmente a las anteriores, y vamos a identificar qué cuadrilátero se ha formado, cómo podemos estar seguros y cuáles son sus propiedades. He dibujado una recta y otra paralela a ella, de forma que estas dos rectas paralelas simularían los bordes de nuestra regla. A continuación, según decía la exploración 1, hay que dibujar una recta perpendicular. Pues vamos a dibujar esta recta perpendicular, pero claro, como estamos usando la misma regla, a la hora de dibujar la paralela a esta perpendicular, tendremos que garantizar que la distancia sea la misma que entre las dos rectas anteriores. La distancia entre esas dos rectas coincide con el segmento que se obtiene al trazar una perpendicular a estas dos rectas. Por tanto, ahora uso la herramienta compás porque pretendo trasladar esta distancia que hay entre las dos rectas sobre una de nuestras rectas originales. Como hemos dicho que son perpendiculares, eso nos garantiza que el punto donde intersecan la medida del compás y la recta va a ser la misma distancia que hay entre las otras dos rectas paralelas. Por tanto, ahora ya lo único que tendríamos que hacer es dibujar una recta paralela a la perpendicular que pase por ese punto, y ya podemos determinar el cuarto vértice del cuadrilátero como intersección de estas dos rectas. Podemos dibujar el cuadrilátero. Podemos ocultar la circunferencia, porque no podemos eliminarla porque destrozaríamos la construcción, pero sí podemos ocultarla para que se vean más claras el resto de propiedades de este cuadrilátero. Este cuadrilátero, por la propia construcción, hemos garantizado que los lados son iguales, puesto que estamos usando la misma regla, así que se trata de un cuadrado. Además, podemos ver que los ángulos son rectos. Si tenemos alguna duda, simplemente tendríamos que medirlo usando la herramienta ángulo. Como vemos, pues nos salen ángulos de 90 grados. Con respecto a la simetría, para ver la simetría, los cuadrados tienen 4 ejes de simetría. Entonces voy a determinar el punto medio de cada lado del cuadrado, porque hay ejes de simetría que pasan por los puntos medios de los lados, y los otros dos ejes de simetría serían las diagonales. Ahora voy a trazar la recta que pasa por el punto medio de estos dos lados, tendríamos un eje de simetría, y la que pasa por el punto medio de los otros dos lados, que tendríamos otro eje de simetría. Para comprobar si realmente es cierto, podemos dibujar el polígono que corresponde a la mitad del cuadrado. En este caso sería un rectángulo. Lo voy a cambiar de color para que ahora, cuando le apliquemos la simetría axial, podamos ver si realmente coincide. Entonces, ahora elijo la herramienta simetría axial, toco el rectángulo, toco la recta y vemos que efectivamente se refleja con la otra mitad del cuadrado. Del mismo modo, podríamos hacerlo usando el otro eje de simetría, es decir, voy a crear el rectángulo con respecto al otro eje. Lo voy a cambiar de color también. Ahora voy a coger la herramienta simetría axial, pincho en el rectángulo verde, en el eje de simetría, y efectivamente tiene simetría con respecto a la recta que pasa por esos dos puntos medios, porque vemos que coinciden. Ahora, tengo esa diagonal, tendría que ver que la diagonal divide el polígono en dos partes iguales. Vamos a comprobarlo. Hemos dibujado el triángulo que queda a un lado de la diagonal, y con la simetría axial vamos a comprobar si coincide con el otro triángulo. Efectivamente, coincide. Con la otra diagonal, pues podríamos hacer lo mismo. Ahora tendríamos que construir, o que sea, que crear uno de los triángulos de esa diagonal, y con la simetría axial, si lo reflejamos con respecto a la diagonal, vemos que coincide. Por tanto, tiene 4 ejes de simetría, 2 que pasan por los puntos medios de los lados opuestos y las 2 diagonales. Con respecto a la simetría rotacional, para verlo mejor, vamos a volver al cuadrado original que nos había salido. Vamos a dibujar las dos diagonales. Vamos a hallar el punto de intersección de las diagonales.
Y ahora vamos a comprobar, por un lado, si las diagonales son perpendiculares o no, que claramente se ve, pero bueno, nos vamos a asegurar, vamos a medir el ángulo que forman. Si este ángulo es de 90, pues está claro que los cuatro son de 90. El ángulo contiguo que es adyacente mide 90 y por lo tanto los otros dos igual, porque ya sabemos que los ángulos opuestos por el vértice de recta opuestos por el vértice son iguales, miden lo mismo. Bien, ya tenemos que las que las diagonales son perpendiculares, tienen la misma longitud. En este caso no haría ni falta comprobarlo, porque cada diagonal determina un triángulo y esos triángulos tienen dos lados iguales, son isósceles, porque son lados del cuadrado. Por tanto, al tener dos triángulos rectángulos isósceles cuyos lados catetos miden lo mismo, las hipotenusas también miden lo mismo. Por tanto, las dos diagonales tienen la misma longitud y además se intersecan en su punto medio. Con respecto a los triángulos grandes que se forman al considerar cada diagonal por separado, he dejado solo una de las diagonales para comprobar que efectivamente esa diagonal determina dos triángulos rectángulos, vemos los ángulos de 90, cuyos lados son, dos lados son iguales, por tanto son isósceles. Con respecto ahora a, bueno, eso mismo determina la otra diagonal, de modo que tendríamos 4 triángulos rectángulos isósceles, 2 correspondientes a cada diagonal. Si ahora consideramos las dos diagonales conjuntamente, vemos que se forman estos triangulitos pequeños que estoy marcando. Lo voy a cambiar de color para que se vea claramente cada uno de esos 4 triangulillos y ya habíamos visto que las diagonales eran perpendiculares, por tanto esos triángulos tienen un ángulo de 90 y además hemos dicho que las diagonales se cortan en su punto medio, con lo cual los dos catetos de cada uno de esos triángulos miden lo mismo. Por tanto, ese sería un triángulo rectángulo isósceles, es decir, el corte de las dos diagonales determina 4 triángulos rectángulos isósceles.